Hola chicos, les doy la bienvenida a su segunda clase de hoy martes 13 de octubre, que es nuestra asignatura de geografía. El tema que nos toca ver a continuación es el de los relieves. El día de hoy vas a aprender a identificar qué es un relieve, por qué ocurren los relieves y sabrás cuáles son los principales tipos de relieves presentes en nuestro planeta. Tenemos que remontarnos a algunos conceptos que vimos en nuestras clases anteriores. Como tú recordarás, nuestro planeta Tierra tiene diferentes capas. Esto provoca que movimientos internos también modifiquen la superficie terrestre del planeta. Esto es una de las principales causas de los relieves. El constante movimiento de las placas tectónicas hace que la corteza se modifique. Pero también hay algunos agentes externos, como por ejemplo el factor del clima o de la erosión, cuando los diferentes suelos se van modificando producto de los vientos, de los terremotos o de los propios climas, como ya te lo he mencionado, o incluso la propia actividad humana. Definamos ahora sí a qué nos referimos con relieves. Con relieves nos referimos a todos los desniveles e irregularidades que podemos encontrar en la superficie de la Tierra, ya sea de forma continental, o sea, el piso que nosotros solemos pisar en el que vivimos, o la corteza oceánica, es decir, el suelo que se encuentra por debajo de la superficie de las aguas. El relieve tiene causas geológicas. Con esto nos referimos a los diferentes movimientos que te explicaba hace un momento. También existen otras causas de los relieves. Me refiero a los constantes cambios que surgen a lo largo de millones de años en la superficie de la Tierra. Podemos englobar aquellas causas de los relieves que pueden ser muy recientes, de algunos años para acá, como por ejemplo la explotación o modificación de algún cerro para poner una carretera, hasta los sucesos más antiguos, como por ejemplo la formación de los volcanes, principalmente aquellos que llevan millones de años sin realizar algún tipo de actividad volcánica, algún tipo de actividad eruptiva. Para poder transportarnos a cada uno de los relieves, ya que es lo que vamos a hacer en nuestra clase del día de hoy, es necesario primero conceptualizarlos en dos grandes grupos. Los relieves son de dos tipos: el relieve continental, que ya te lo había dicho hace un momento, y el relieve oceánico. El relieve continental se refiere a todo aquel que se encuentra en las zonas emergidas, es decir, en las zonas que no están por debajo del agua. Y este constituye un 30% de toda la corteza terrestre. Imagínate, el otro 70% está por debajo del mar, por debajo de los océanos. Ahora, este tipo de relieve representa diferentes formas y superficies en la Tierra que conocemos y que se van modificando por la erosión, por ejemplo, los vientos o las lluvias que cambian el tipo de suelo, o las acciones, como por ejemplo las humanas. El tipo de relieve continental se va modificando y va ocurriendo a lo largo del tiempo, porque no creas que las montañas se van a quedar así para siempre, ni que los volcanes también. No, se van a ir modificando. ¿Están listos para ir al primer tipo de relieve continental? Perfecto, vamos a él. Perfecto, nos encontramos en el primer tipo de relieve continental, que son las montañas. Las montañas son uno de los relieves más conocidos y más fácilmente de identificar, ya que como tú lo ves, son elevaciones de varios kilómetros sobre la altura del mar. Grandes montañas se hacen como consecuencia del plegamiento de la corteza terrestre, es decir, cuando dos placas tectónicas chocan y producen este tipo de relieve, las montañas. Incluso algunas montañas se deben a la gran actividad volcánica. Hay montañas que son volcanes, o hay conjuntos de montañas en las que podemos encontrar un volcán. Las montañas
Las montañas se pueden agrupar en diferentes grupos, como pueden ser las cordilleras, cuando tenemos muchas montañas en conjunto, o por ejemplo las sierras, cuando hay varias montañas de un tamaño similar. O también puede ser un sistema montañoso, que habla de un conjunto de cordilleras o de un conjunto de sierras. ¿Te imaginas de qué tamaño serán? Muy pero muy grandes. Vamos ahora a transportarnos, ¿listos?, al segundo tipo de relieve, que son los valles. Vamos a él. Y entonces dirás, maestro, mi municipio se llama Valle de Chalco. Efectivamente, porque los valles se forman en las zonas bajas de las montañas o de los cerros, o se encuentran muy próximas a él. Son terrenos que muchas veces son planos y que en medio de dos montañas pasa un río. También la erosión es que provoca los valles, es decir, que una montaña se vaya desgastando de la parte más baja y genere el valle. El valle generalmente tiene una forma de U o de V entre dos cerros. ¿Ahora entiendes por qué Valle de Chalco se le llama así? Exacto, porque se encuentra en la ladera, en la orilla de un cerro, que déjame decirte que el día de mañana te van a decir una sorpresa con respecto a ese cerro que representa tanto al municipio de Valle de Chalco. Regularmente los valles se forman también por el derretimiento de los glaciares. Con esto nos referimos a que las zonas montañosas que tienen hielo, cuando esos hielos se derriten, entonces las corrientes de agua bajan y de esta forma llegan a formar valles, forman esa especie de U de la que yo te hablaba. ¿Estás listo para ir al segundo tipo de relieve continental? El segundo tipo de relieve son las mesetas. Vamos a él. ¡Guau! ¿Te das cuenta qué extraño tipo de relieve? Este relieve se conoce como meseta y también tiene el nombre de altiplano. Como su nombre lo dice, altiplano. Es una superficie plana y alta. Es decir, una superficie plana por de arriba de una montaña. Regularmente los altiplanos son producto de la erosión y del desgaste de las montañas. Vamos a otro tipo de relieve continental, que son las llanuras. Vamos a él, chicos. Y seguramente el nombre de llanura te remontó al tipo de ángulo llano. ¿Te acuerdas que el ángulo llano es el ángulo plano o el ángulo de 180 grados? Bueno, pues una llanura es una gran extensión de tierra, regularmente plana, o que llega a tener unas suaves elevaciones. Es decir, si llega a tener una elevación no es tan pronunciada. De ahí se debe su extensión, llanura o superficie plana. Se encuentra regularmente a pocos metros sobre el nivel del mar y a veces están rodeadas por colinas o por montañas. Vamos a ver un último tipo de relieve continental que es conocido como la depresión. Y antes de que vayamos a él, quiero que traigamos a la memoria qué es depresión. ¿Te acuerdas que la depresión es un trastorno emocional que implica un estado de profunda tristeza? Como si estuviéramos agachados o hundidos en la tristeza. Pues de ahí tiene su nombre este tipo de relieve. Las depresiones son aquellas zonas que se encuentran por debajo del nivel del mar. Podemos encontrar que en ellas hay un desnivel, pero hacia abajo. Su origen es muy variado. Puede deberse, por ejemplo, a la propia erosión o a veces hasta el choque de un meteorito. ¿Puedes creer entonces que a veces también los tipos de relieves no es solamente por la estructura interna de la Tierra, sino por productos agentes a nuestro planeta? Ahora te voy a hablar del segundo tipo de relieve que encontramos en nuestro planeta, que es el relieve oceánico. Y el relieve oceánico también es conocido como relieve sumergido. Y ya te lo he dicho hace un ratito, constituye el 70% de toda la superficie o corteza terrestre. En este caso, el relieve oceánico nos referimos al suelo de los océanos. Se caracteriza porque es muy diferente al continental. Este no tiene tantas modificaciones y tantos desniveles, ya que se encuentra protegido por el agua que está en constante contacto con estos agentes erosivos.
El relieve oceánico también suele ser denominado relieve marino o también algunas personas le llaman lecho oceánico. ¿Estás listo para ir al primer tipo de relieve oceánico? Muy bien, a él le vamos a conocer como plataforma continental. Con plataforma continental nos referimos a este tipo de relieve, el cual abarca desde la costa, es decir, desde donde inicia el mar, hasta 200 metros de profundidad. Se caracteriza porque tiene una amplia variedad de vegetación, pero también de especies marinas. Vamos a viajar al segundo tipo de relieve oceánico, llamado talud continental. Vamos a ir sumergiéndonos cada vez al fondo del mar. La talud continental se refiere a el suelo oceánico que podemos encontrar desde los 2500 de profundidad hasta los 3500 metros de profundidad. Es decir, imagínate, casi 3 kilómetros de profundidad del agua. Aquí regularmente vamos a encontrar sedimentos y restos de especies marinas, es decir, especies muertas. Vamos más abajo con la fosa oceánica. Ahora bajamos a la fosa oceánica o también a la fosa abismal, la cual se encuentra ubicada a una distancia por debajo de la superficie del mar a más de 5000 metros, es decir, más de 5 kilómetros. Este tipo de relieve es uno de los menos explorados, pues imagínate, ¿quién bajaría 5 kilómetros por debajo del agua? Eso es súper peligroso. Regularmente en esta zona podemos encontrar nuevamente sedimentos y restos de animales marinos, aunque también de muchos vegetales. Esta zona regularmente no tiene pliegues ni desniveles. Regularmente se encuentra constituida por una superficie completamente llana. ¿Listo? Vamos a salir ahora a la superficie porque nos hace falta hablar un poquito acerca de qué es la erosión. Con erosión nos vamos a referir a todo el desgaste y transporte de los materiales que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. En este caso, la erosión no se va a deber a factores internos, es decir, a las placas tectónicas o a las fuerzas internas que se encuentran dentro de nuestro planeta. La erosión se va a deber a varias causas, las cuales pueden ser las siguientes. La primera causa de la erosión es la fuente eólica, es decir, los vientos. Otro factor son la fuente biótica, es decir, la vida de los organismos, desde las plantas, los animales o la acción humana. También existe la erosión glaciar. Esto quiere decir que los hielos actúan en la superficie de la Tierra, modificando también su estructura. También tenemos la erosión marina, y con esta nos referimos a la modificación de la superficie producto de los mares, las olas, la marea y las corrientes marinas. Un último tipo de erosión es de tipo fluvial. Con esta nos estamos refiriendo al impacto, al desgaste de la superficie de la Tierra que ocurre por las lluvias, por los ríos o por las aguas torrenciales. De esta forma, ya sabemos que el suelo también se modifica por los agentes externos y no por los agentes que ocurren dentro de la Tierra, como es el movimiento de las placas tectónicas. Bueno chicos, con esto finalizamos nuestra clase de hoy martes, en la que hemos aprendido los diferentes tipos de relieves que ocurren en nuestro planeta. Nos hemos transportado incluso a varios de ellos. No olviden que el día de mañana vamos a tener una conferencia y una exposición con una geóloga que nos viene a explicar acerca del vulcanismo. Ustedes en la plataforma de Classroom mandaron preguntas. Voy a pedirles que mañana tengan listas sus preguntas. Si hicieron 3, 4 preguntas, quiero que escojan solamente una de esas preguntas, porque en el momento en el que nuestra experta nos pida que le preguntemos, ustedes será el momento en el que van a plantear esas preguntas con respecto a los volcanes. Pregunten lo que quieran, chicos.
es su oportunidad, aprovéchenla mucho. Los veo entonces, chicos, en su siguiente clase y con esto terminamos nuestro aprendizaje el día de hoy para nuestra materia de geografía.